Vamos a desarrollar el tema acción penal. La acción penal es la manifestación de la potestad represiva del Estado frente a un hecho típico determinado, también llamado delito. Es el impulso, el movimiento o la actividad tendientes a reclamar del Estado su actividad para declarar el derecho, sometiendo al sujeto que ha cometido un delito a una pena. Bien, si tuviéramos que definirlo de una manera más sencilla, podríamos decir que la acción penal adquiere una doble concepción de acuerdo a la distinta órbita desde la que se lo estudie. Desde la óptica del individuo, el ciudadano, podemos entender que la acción penal es la facultad que tiene cada individuo de reclamarle al Estado la persecución de un delito. Por otro lado, desde la óptica del propio Estado, podemos entender a la acción penal como la obligación que tiene el Estado de ejercer lo que se llama el ius puniendi, es decir, la represión y la persecución del delito. Me gusta decir, a modo simbólico, representativo, que la acción penal es una especie de inicio o arranque al motor de la maquinaria del Estado en la persecución de los delitos. Se encuentra regulado específicamente en el Código Penal, a pesar de ser un tema que normalmente se estudia y se aborda en la materia procesal penal, está establecido en el Código Penal, y esto es así porque hay un criterio único en todo el Estado argentino respecto a este tema. En cuanto a su naturaleza, la acción penal es siempre de carácter público, de naturaleza pública. ¿Por qué? Porque el único que aplica una pena es el Estado, ¿sí? Y por lo tanto también es el único que ejerce y lleva a cabo el proceso penal. Lo que varía, y esto es lo que hay que tener en claro, es el ejercicio de la acción penal, porque vamos a ver a continuación que hay toda una clasificación al respecto. ¿En qué se basa la clasificación o este criterio de selectividad que vamos a ir viendo? Tiene como fundamento el interés que tiene el Estado en la persecución de algunos delitos por sobre otros, y también tiene que ver con la situación personal de la víctima, que vamos a ver ahora a medida que lo vayamos desarrollando, también es determinante a la hora de iniciarse la persecución de un delito. ¿Por qué razón el Estado realiza esta especie de criterio de selectividad? Bueno, tiene que ver con una cuestión de política criminal. Básicamente, aunque uno podría pensar que el Estado debería perseguir absolutamente todos los delitos, normalmente mencionamos en clase que esto es algo que, si bien podría ser un deseo, en la realidad resulta imposible, porque no se cuentan con los recursos para abordar todas estas situaciones. Imagínense, llevaría, la persecución de absolutamente todos los delitos con las herramientas con las que se cuentan, y los presupuestos, los recursos y demás, resulta imposible. Entonces es por ello que se realiza, como dijimos, este criterio de selectividad. Y entonces vamos a ver que existe la acción penal, que es en cuanto a su naturaleza siempre pública, porque es el Estado el que aplica las penas. En cuanto a su ejercicio, vamos a ver que tenemos la acción penal de ejercicio público y la acción penal de ejercicio privado. La acción penal de ejercicio público, a su vez, admite una subclasificación. Y allí vamos a encontrar los delitos que son perseguibles de oficio y los delitos que son dependientes de instancia privada. Estos conceptos es preciso que los conozcan de memoria, que los tengan grabados, porque son fundamentales para el conocimiento del tema. Muy bien, como dijimos, es un tema que se encuentra regulado en el Código Penal. El artículo 71 es el que refiere justamente a los delitos de ejercicio público perseguibles de oficio. Dice, debe iniciarse de oficio, sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción previstas en la legislación penal. Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales
con excepción de las siguientes: las que dependieren de instancia privada y las acciones privadas. Muy bien, este es el punto, esta es la regla general, la más importante que tenemos que tener en cuenta, que básicamente, ¿qué nos dice el artículo? Dice que sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción, que se encuentran previstas en el artículo 19 y que las vamos a mencionar más adelante, ¿cuáles serán las reglas de disponibilidad de la acción? La posibilidad que tenía el fiscal de dar por concluido el proceso penal con anterioridad al paso de la tercera etapa, ¿sí? De acuerdo a la aplicación de los criterios de oportunidad que hemos mencionado en clase, que tenían que ver con esto de, nuevamente, el Estado dando una especie de prioridad a la persecución de algunos delitos y respecto a otros delitos que tenían consideración especial porque quizá eran de menor gravedad o por determinadas circunstancias, le permitían al fiscal llevar a cabo, aplicar estos criterios de oportunidad y dar por concluido el proceso penal antes de abordar la etapa del debate o el juicio, que era la tercera y que habíamos mencionado era la más extensa, la que generaba mayores gastos al Estado y demás, porque es la etapa más densa del proceso penal, ¿sí? Entonces, sin perjuicio de esa posibilidad que tiene el fiscal de aplicar criterios de oportunidad, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales. ¿Qué quiere decir? Esta es la regla general que nos sienta el artículo. Todos los delitos deben ser perseguidos y su persecución debe iniciarse de oficio. ¿Qué significa este término de oficio? También lo mencionamos en clase. Significa sin requerir ningún tipo de motivación. Es decir, al tomar conocimiento hay que intervenir, ¿sí? Eso es lo que significa de oficio. Entonces, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales. O sea, todos los delitos deben ser perseguidos, sin esperar ninguna motivación. ¿Cuál sería la motivación? La denuncia, por ejemplo. Entonces, con excepción, dice, de las que dependieran de instancia privada y las acciones privadas. Entonces, la regla general es que todos los delitos deben perseguirse y la persecución debe iniciarse de oficio. El proceso penal debe iniciarse de oficio. Ahora, ¿cuáles son los delitos dependientes de instancia privada? Que esa es la segunda subclasificación. Son aquellos que, básicamente podríamos definirlo, requieren denuncia. Esta es la particularidad, por eso se llaman dependientes de instancia privada. ¿Qué quiere decir dependientes de instancia privada? Que para que el proceso penal de inicio, para que la persona sea juzgada o sea sometida a un proceso penal, requieren la instancia de la víctima, es decir, el impulso de la víctima, ¿sí? Vamos a ver esta segunda subcategoría. Está establecida en el artículo 72 del Código Penal y dice lo siguiente: son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos. Los previstos en los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal. Esos delitos son los que tienen que ver contra la integridad sexual de la persona, son los delitos sexuales. Cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91. ¿Qué nos está diciendo esta primera parte del artículo? Que los delitos vinculados a la integridad sexual o los delitos que afectan bienes vinculados a la integridad sexual van a depender de la voluntad de la víctima para su persecución penal. En cuanto al proceso me refiero, ¿sí? No en cuanto a ver, esto siempre hacemos mención cuando lo desarrollamos en clase. ¿Qué me está diciendo este artículo? ¿Que yo como personal policial no debería intervenir al tomar conocimiento de un delito contra la integridad sexual? No, de ninguna manera. Lo que este artículo está estableciendo, por supuesto, es que el personal policial debe intervenir desde ya. Lo que establece es que el proceso penal se va a iniciar. Esta maquinaria del Estado se va a dar inicio en cuanto a la persecución judicial de ese delito si la víctima manifiesta su voluntad expresa al respecto.
Ahora, el artículo nos pone una limitación, y es la siguiente. Siempre y cuando, dice, no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91, que son lesiones graves o gravísimas. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Que los delitos que son contra la integridad sexual van a quedar bajo la voluntad de la víctima si ella manifiesta o insta, mejor dicho, para que al supuesto autor se lo procese, se lo someta a un proceso penal. Ahora, siempre y cuando no resulte la muerte de la víctima, porque si la víctima muere o resulta que recibe las lesiones del artículo 91, en ese caso, ese delito deja de formar parte de los delitos de acción dependiente de instancia privada y va a pasar a la categoría de perseguible de oficio. ¿Por qué? Porque el delito adquiere mayor gravedad y eso implica que ya el Estado deje de tomar en cuenta la situación personal de la víctima y entonces prosiga o persiga de oficio, ¿sí? Como si fuera un delito de oficio. El segundo ítem que prevé los delitos dependientes de instancia privada son las lesiones leves, ¿sí? Sean dolosas o culposas. Luego menciona en el número tercero, como delito dependiente de instancia privada también, el impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. Y dice a continuación, en los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales. Aquí está el condicionamiento que establece el Código Penal respecto a estos delitos. ¿Cuál es la condición para que se forme causa a el supuesto autor? Que el agraviado, su tutor, guardador o representantes legales, acuse o denuncie, inste la acción penal. Sin embargo, dice, se procederá de oficio en los casos del inciso 1, cuando la víctima fuere menor de 18 años de edad o haya sido declarada incapaz. El inciso 1, retomamos, tenía que ver con los delitos contra la integridad sexual. Habíamos dicho que era dependiente de instancia privada, y esto tiene una razón, hay un fundamento por la cual los legisladores entendieron al momento de hacer esta clasificación que correspondía a que se trate de delitos dependientes de instancia privada y no perseguibles de oficio. Nos podríamos preguntar por qué el Estado va a dejar supeditado al interés de la víctima la persecución o no de este tipo de delitos. Reitero, no hablamos de intervención en el momento inmediato en el que se toma conocimiento de esto, sino estamos hablando del juzgamiento, ¿sí? De la persecución penal en el ámbito judicial. Iniciar causa, dice el artículo. ¿Por qué el Estado tomaría este criterio? Tiene que ver con una cuestión, como dijimos al comienzo, de interés personal de la víctima. Los legisladores han entendido que ya implica un agravio importantísimo para la víctima haber sido sometida a delitos contra la integridad sexual, que de alguna manera someterla a un proceso penal en su carácter de víctima, ¿verdad? Pero obligarla a traspasar un proceso penal, incluso en el carácter de víctima, implicaría quizá una revictimización, ¿sí? Es decir, someterla a un doble ultraje, un doble agravio. Piensen ustedes que podría darse el caso en una localidad pequeña, ¿sí? Donde todo el mundo se entera de esta situación y quizás la víctima prefiera, digamos, no continuar el caso, ¿sí? Por determinadas circunstancias, y el Estado obligándole a tener que pasar por este trauma nuevamente. Bueno, esa es la razón por la cual se entendió que va a quedar a la consideración de la víctima y a su voluntad si quiere que se persiga y se juzgue a el autor de este tipo de delitos, ¿sí? Pero recordamos lo siguiente, decía ese inciso, este tipo de delitos son dependientes de instancia privada, o sea, quedan a la voluntad de la víctima si se los juzga o no, pero siempre y cuando la víctima no hubiese devenido en su muerte o no hubiesen sido cometido contra ella lesiones graves o gravísimas.
Y la segunda excepción a esa regla está dada porque también la víctima no sea menor de 18 años de edad o persona, dice, con discapacidad o haya sido declarada incapaz. En esos casos también escapa a esta categoría de delito de dependiente de instancia privada y pasa a ser un delito perseguible de oficio, ¿sí? En cuanto a los casos del inciso segundo, tampoco van a ser dependiente de instancia privada. El inciso segundo, recordamos, eran las lesiones leves. Tampoco van a ser dependientes de instancia privada las lesiones leves cuando medien razones de seguridad o interés público. ¿Qué quiere decir esto? Deja una especie de puerta abierta a las autoridades judiciales en los casos que, aunque sean lesiones leves, si bien sería dependiente de instancia privada, por alguna razón entienden que debe ser juzgado de oficio, entonces pasa a ser considerado como un delito de oficio. Y en el inciso se dice, en los casos de los incisos 2 y 3, que eran las lesiones leves y el delito de impedimento de contacto de los padres no convivientes, de los padres respecto a los hijos menores con los padres no convivientes, dice, cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador, o cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre estos y el menor, siempre que resultare más conveniente para el interés superior de aquel. ¿A qué se refiere este inciso? Cuando habla de las lesiones leves y cuando habla del impedimento de contacto, cuando se trate, dice, contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o cuando existieren intereses contrapuestos. ¿Qué nos está mencionando este artículo? Como se trata de menores, podría darse el caso de que quien lleve a cabo o quien fuera acusado por las lesiones leves, por ejemplo, sea uno de sus padres o uno de sus tutores, guardadores. Y en ese caso hubiera intereses contrapuestos, porque imagínense que quien debería instar, quien debería denunciar, quien debería pedir al Estado la persecución de ese delito sería además quien sería juzgado, ¿se entiende? Entonces, para evitar esos intereses contrapuestos que dice el artículo, en ese caso dejaría de ser un delito dependiente de instancia privada y pasaría a ser un delito perseguible de oficio. Quiero retomar este punto para dar claridad porque es un tema que tiene cierta complejidad. El Estado realiza una especie de selectividad, un criterio de selectividad respecto a qué delitos van a ser perseguidos sin ninguna intervención de la víctima y cuáles va a tener en consideración la voluntad de ella. Y en ese sentido los clasifica en delitos de acción pública, de ejercicio público y de ejercicio privado. Dentro de los que son de ejercicio público encontramos una subclasificación, dijimos. Sería interesante si pudieran además ir haciendo una especie de cuadro en sus apuntes. Yo no tengo pizarra, sino lo haría, pero normalmente lo hago. Entonces pongo de ejercicio público y abajo una subclasificación. Perseguibles de oficio y dependiente de instancia privada. ¿Cuáles son los delitos perseguibles de oficio? La gran mayoría. Prácticamente casi todos, podríamos decir. Esa es la regla general. Ahora, ¿cuáles son la excepción? Los que son dependientes de instancia privada, que son aquellos que mencionamos recientemente, que tienen que ver con delitos contra la integridad sexual, lesiones leves y delito de impedimento de contacto de los padres sobre los hijos menores con los padres no convivientes. Ahora bien, esas tres categorías que entran dentro de los delitos dependientes de instancia privada van a quedar supeditados a la voluntad de la víctima, es decir, que la víctima sea quien denuncie o pida al Estado que se persiga a los supuestos autores de estos delitos, y siempre y cuando no se den estas excepciones que mencionábamos recién. ¿Cuáles eran las excepciones? En el caso de los delitos contra la integridad sexual, que no se trate, mejor dicho, que la víctima no termine fallecida o con lesiones graves o gravísimas, que no se trate de un menor, ¿sí? O una persona incapaz. En el caso de los delitos, el delito de lesiones leves, la excepción estaba dada por, habíamos dicho, una especie de facultad que da el Estado que dice que tiene que ver con que
cuando exista razones de seguridad o interés público. Bueno, es una frase bastante amplia que le permite al fiscal los casos en los que él considere pertinente iniciar la causa. Y en los casos de las lesiones leves y el impedimento de contacto, cuando no hubiese intereses contrapuestos entre quien tendría la facultad de denunciar y además quién sería la persona perseguida, ¿sí? Reitero, tiene que ver con el caso en el que los autores puedan ser incluso los propios padres de los menores. Entonces, en ese caso, el Estado levanta esa excepción y directamente en esos casos considera delitos perseguibles de oficio, aunque prima facie los hubiese considerado como dependiente de instancia privada. Instar es manifestar la voluntad del ofendido, la iniciativa del particular pidiendo que el delito sea perseguido, ¿sí? Eso es instar. Bueno, y en cuanto a las acciones de ejercicio privado, el artículo 73 del Código Penal es el que las regula y establece lo siguiente. Textual dice: son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos. Primero, calumnias e injurias. Segundo, violación de secretos, salvo en los casos de los artículos 154 y 157. Tercero, concurrencia desleal prevista en el artículo 159. Y cuarto, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuere el cónyuge. Estos 4 incisos es preciso estudiarlos de memoria, así como los 3 incisos de los delitos dependientes de instancia privada. Y es preciso tenerlos completamente claros, ¿sí? Por eso les digo, hay que estudiarlo de memoria y no hay, por supuesto que uno además debe comprenderlo, ¿sí? Pero hay que estudiarlo de memoria, no hay más vuelta que esto. Ahora, podemos perfectamente explicarlos. ¿Por qué el Estado entiende que estos 4 delitos quedan supeditados al ejercicio privado? Porque son delitos que, vamos a ver, podríamos subjetivamente entenderlos como de menor gravedad. Calumnias e injurias tiene que ver normalmente con agravios de tipo moral o espiritual, ¿sí? Entonces podríamos pensarlos como de menor gravedad frente a otros delitos que involucran o atacan bienes como la vida o incluso hasta los bienes personales, etc. Violación de secretos es también un delito que quizás en cuanto a su gravedad no es tan fuerte. Concurrencia desleal es lo que se conoce como competencia desleal en materia comercial. Y el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuera el cónyuge es un tema netamente de derecho de familia, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad de este tipo de delitos de ejercicio privado? Los delitos de ejercicio privado tienen como particularidad que, a diferencia de los delitos dependientes de instancia privada en los que se requería la denuncia o la instancia, la acción de instar por parte de la víctima, los delitos de ejercicio privado directamente van a ser sustanciados a través de un juicio de querella. ¿Y qué es un juicio de querella? Es un juicio en el cual se asimila a un juicio de tipo civil. ¿Por qué? Porque es el particular damnificado, la víctima, quien se siente agraviado por la supuesta comisión de un delito, quien debe contratar un abogado y llevar a cabo este juicio. La persecución entre comillas, la realiza la propia víctima contratando un abogado particular para que el supuesto autor de ese delito sea juzgado. Aquí no hay desplazamiento de la actividad estatal para la persecución de este delito, sino que solamente se sustancia así ante un juez penal, pero no hay actividad del fiscal investigando el delito, sino que tiene
básicamente las particularidades de un juicio civil, ¿sí? ¿Qué más nos resta mencionar? Bueno, luego el material de estudio hace una referencia a lo que son los criterios de oportunidad y la disponibilidad de la acción penal. La disponibilidad de la acción penal es justamente una característica que tiene el sistema acusatorio que establece, esto que dijimos, la discrecionalidad o la facultad que tiene el Estado de decidir en qué casos particulares inicia o no inicia el proceso penal respecto a determinadas personas, ¿sí? O suspender el proceso en determinado momento, como era cuando hablamos de los criterios de oportunidad, en las que se suspendía el proceso en la segunda etapa para evitar llegar a la tercera, ¿sí? O hacerla cesar definitivamente en determinadas circunstancias, ¿sí? Entonces, reitero, acción penal, el Estado decide qué delitos les va a dar prioridad en el juzgamiento y cuáles no. En ese sentido, elabora una doble clasificación. Los delitos que son de acción pública, de ejercicio público, mejor dicho, y los delitos que son de ejercicio privado. Son de ejercicio público los delitos perseguibles de oficio y los delitos de pendiente de instancia privada. Perseguibles de oficio son prácticamente todos. ¿Cuáles no son perseguibles de oficio? Los que son de pendiente de instancia privada, que son los que tienen vinculación con los delitos de integridad sexual, lesiones leves e impedimento de contacto, con las excepciones que mencionamos que hacen que esos delitos de pendiente de instancia privada, cuando se configura una de esas excepciones, deja de ser de pendiente de instancia privada y pasa a la categoría anterior que era perseguible de oficio. Y luego tenemos la categoría de delitos de acción privada, que son aquellos que por su menor peligrosidad o agravio, el Estado deja a que sea la propia víctima quien contrate un abogado particular, si es su voluntad perseguirlo, y sustancia un juicio de querella. Esa es la palabra clave. Para los delitos de pendiente de instancia privada, la palabra clave es denuncia. Requieren denuncia, requieren instarlos. Para los delitos de ejercicio privado, requieren querella, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, pero querella, querellante, quizá uno lo vincula con ese tema que habíamos tratado en clase, que tenía que ver con la víctima que decide intervenir, incorporarse al juicio y constituirse como querellante. Sí, es un término que tiene las dos acepciones. Querellante es aquel que decide como víctima meterse en el proceso penal de un delito que puede ser perseguible de oficio, de pendiente de instancia privada, lo que fuera, pero también es el nombre que recibe aquella persona que ha sido víctima y lleva a cabo un juicio de querella, ¿sí? Entonces, son términos que tienen a veces acepciones similares y pueden llegar a una pequeña confusión, pero son cosas distintas, ¿sí? La querella también se le llama al juicio que lleva a cabo una víctima cuando se trata de uno de estos 4 delitos de acción privada, que era calumnias e injurias, violación de secretos, concurrencia desleal o incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando se trata de la víctima del cónyuge. En esos casos era acción privada y allí se requiere un juicio específico que es un juicio similar a un juicio civil. Ahora, ¿cuál es la importancia de este tema? Que al tomar conocimiento como personal policial de un delito de acción privada, debe asesorarse a la víctima en el sentido de que no corresponde la realización de la denuncia, sino que lo que corresponde es contratar a un abogado y realizar este juicio de querella si es su voluntad, ¿sí? En cambio, en los otros delitos, y acá reitero, por favor, quiero que queden claro este punto. Profesora, pero entonces, si son delitos de pendiente de instancia privada, el Estado, el personal policial no debe intervenir ante el conocimiento de un caso así. No, por supuesto que debe intervenir. Que no quede esta confusión. Por supuesto que debe intervenir el personal policial. A ver si ustedes están viendo, por ejemplo, que se está produciendo un atentado a la integridad sexual, ¿no? Están violentando a alguna persona queriendo cometer algún tipo de abuso sexual o lo que fuera, que no, es un delito de instancia privada, entonces no
no intervengo, no, hay que intervenir igual, por supuesto que hay que intervenir, ¿sí? Pero además de la intervención, sí tienen que saber que luego de intervenir, imagínense que ustedes intervienen y aprenden a la persona porque es un caso de flagrancia y la llevan a la dependencia policial. Bueno, luego va a quedar sometido, debería asesorarse a la víctima y decirle que va a quedar sometido esta persona a que la víctima realice, manifieste su voluntad de que se inicie la persecución contra el supuesto autor y que sea juzgado. Incluso también suele darse, es muy común, muy habitual en los casos de accidentes de tránsito. Muchas veces las personas van a hacer la denuncia porque es una cuestión que además es un requisito para después poder hacer el reclamo ante las aseguradoras. Y entonces personal policial debe manifestarle a la víctima, a quien va a denunciar estas lesiones leves, que tratándose de un delito de pendiente de distancia privada, se le pregunta, se le consulta a la víctima si es su voluntad instar la acción penal. Y la víctima o el denunciante, entonces en ese caso, que quizá es la primera vez que lleva a cabo esta conducta, les va a preguntar qué quiere decir instar la acción penal, en qué consiste, qué efectos tiene. Y en ese caso ustedes deberían explicarle a la víctima o al denunciante que implica justamente su voluntad, si es su voluntad, que sea perseguida esa persona, que se investigue ese delito, que se inicie una causa penal contra ella, o si en el caso que no fuera su voluntad, les dicen que no, en ese caso, bueno, alcanza con la denuncia, la persona se lleva la denuncia, cumple el requisito que necesita para el reclamo y el caso terminaría allí, ¿se entiende? Pero esto es de práctica habitual y ustedes en estos casos, lo mismo que en el caso de los delitos contra la integridad sexual, ¿verdad? Ustedes deben explicarle a la víctima que queda en su voluntad el inicio de la causa penal o no. Así que bueno, espero cualquier consulta, recuerden que estoy a disposición de ustedes, me pueden escribir, espero tengamos oportunidad de verlo personalmente, ¿sí? Para poder evacuar algunas dudas, pero que por lo menos tengan un pantallazo. Y les reitero, es muy útil hacer un cuadro, ¿sí? Hacerse un cuadro con el apunte, con el material de estudio y con un poco escuchando la explicación, porque allí sirve para graficar bastante este tema. Vamos a hacer además ejercicios al respecto, ¿sí? Con casos prácticos para que ustedes puedan aplicarlos. Gracias.